cómo el Espíritu Santo te enseña a construir una vida sobre lo que verdaderamente importa. Hay momentos en la vida en los que todo parece estar en su lugar, pero el alma sigue vacía. Tienes metas, tienes logros, tienes movimiento, pero no tienes paz. Y aunque sonríes hacia afuera, por dentro sientes que algo se está desmoronando lentamente, sin hacer ruido, sin que nadie lo note. Como un edificio que parece firme por fuera, pero que fue construido sobre arena. ¿Alguna vez has sentido que todo lo que construiste no te está sosteniendo? Como si hubieras edificado tu vida sobre lo que creías importante. El éxito, la aprobación, la autosuficiencia. Pero al primer viento fuerte, todo comienza a tambalearse. Hay silencios que te obligan a mirar hacia adentro. Hay ausencias que revelan las verdaderas carencias del alma. Y es ahí, cuando lo superficial ya no satisface, cuando lo urgente deja de ser prioridad, que el Espíritu Santo empieza a hablar. No con gritos, no con señales espectaculares, sino con una ternura firme que te empuja a volver al origen y preguntarte, ¿sobre qué estás construyendo tu vida? Este mensaje no es una advertencia, es una invitación, una voz suave pero firme que dice, lo que estás sintiendo no es el fin, es la gracia empujándote a comenzar de nuevo, esta vez sobre lo que verdaderamente importa, porque lo eterno no siempre se ve, pero siempre sostiene, porque hay verdades que no hacen ruido, pero que transforman todo, y porque hay un espíritu que no te deja caer, aunque te permita derrumbarte, solo para mostrarte que tu vida puede ser reconstruida, con propósito, con identidad, con paz. Hoy no vienes a escuchar una fórmula rápida, vienes a tener un encuentro, una conversación que es también un espejo, una oración, un regreso a casa, porque lo que estás buscando no está lejos. Está esperándote justo donde dejaste de fingir. Quédate hasta el final. Lo que vas a escuchar puede marcar el antes y el después de tu verdadera vida, porque cuando el Espíritu Santo habla, todo se vuelve claro, todo se vuelve firme, todo empieza a sanar. Ahora comenzaremos con el primer paso, porque antes de construir sobre lo eterno, hay que reconocer dónde estábamos edificando sin fundamento. Cuando el alma construye castillos de arena. Hay una forma de vivir que parece fuerte, pero no resiste. Una forma de avanzar que deslumbra, pero no sostiene. Una forma de existir que impresiona a todos, menos a Dios. Porque hay personas que han aprendido a edificar su vida con precisión, estrategia y perfeccionismo, pero lo hacen sobre fundamentos que no fueron diseñados para resistir el peso de la eternidad. A veces construimos demasiado alto, demasiado rápido, sin mirar lo que hay debajo, sin revisar si aquello sobre lo que levantamos nuestros sueños es firme o solo apariencia. Nos apoyamos en la validación ajena, en los logros visibles, en la necesidad de sentirnos útiles o admirados. Y cuando todo eso nos sostiene, el alma respira aliviada, pero no en paz. Porque aunque parezca concreto, hay muchas vidas asentadas sobre arena. Arena de ansiedad que se disfraza de ambición. Arena de traumas no resueltos que se cubren con productividad. Arena de necesidad afectiva que se oculta detrás de vínculos intensos pero inestables. Arena de heridas de infancia que hoy moldean nuestras decisiones sin que sepamos por qué. Y lo más peligroso de esa arena no es su inestabilidad. Es que por un tiempo funciona, hasta que algo sacude, hasta que una pérdida llega, hasta que una traición revela lo que sosteníamos, hasta que el cuerpo ya no aguanta y la mente se rinde. Entonces, ese castillo tan bien diseñado empieza a desmoronarse y lo que parecía una estructura firme se convierte en polvo entre los dedos. Pero en esa ruina no hay condena, hay revelación.
porque cuando el alma toca fondo, el Espíritu Santo no aparece para señalar, aparece para reconstruir. Él no se sorprende de lo que se cayó. Él ya sabía que esa estructura no iba a sostenerte. Por eso esperó pacientemente hasta que pudieras reconocer: todo lo que edifiqué sin Él no me sostuvo. Y aquí está el comienzo de algo nuevo, no en la altura del castillo, sino en la profundidad del quebranto. No en lo que aparentabas tener, sino en lo que ahora reconoces haber perdido. Porque solo un corazón quebrantado puede ser enseñado a construir de nuevo. El Espíritu Santo no trabaja con fachadas. Él no renueva lo que necesita ser destruido. Él no fortalece muros que esconden vacíos. Él te guía paso a paso hacia la verdad de lo que vale la pena sostener y lo que nunca debió ocupar ese lugar. Tal vez por fuera todo sigue igual. Tal vez aún sonríes, aún funcionas, aún cumples. Pero dentro de ti, sabes que estás cansado de sostener lo que ya no tiene sentido. Y esa sensación de agotamiento profundo, esa voz interna que ya no puedes ignorar, es el Espíritu susurrando: es hora de dejar caer lo que no es eterno. Yo te enseñaré a construir sobre lo verdadero. No tengas miedo si sientes que todo se derrumba. A veces, el mayor acto de gracia es permitir que lo falso caiga, para que lo firme pueda levantarse. Porque una vida espiritual no se mide por lo que muestras, sino por lo que te sostiene cuando nadie más está mirando. Quédate. Este es solo el primer paso de un camino donde el alma será restaurada, donde Dios no solo te habla, sino que te enseña cómo volver a construir. La voz que no grita pero cambia el rumbo. Hay voces que compiten por tu atención todos los días. La del miedo que te advierte, la de la prisa que te empuja, la de la culpa que te acusa, la del pasado que te persigue. Algunas gritan, otras presionan, otras seducen, pero la voz del Espíritu Santo es distinta. No irrumpe con violencia, no te arrastra, no te humilla. Él no grita, pero cuando habla, algo dentro de ti cambia de dirección. ¿Te ha pasado que algo por dentro empieza a incomodarte sin una causa clara? Una inquietud suave, persistente, que no te deja seguir igual. No es ansiedad, no es impulsividad. Es una sensibilidad nueva que despierta. Es como si tu alma empezara a decirte que hay decisiones que ya no encajan, relaciones que ya no edifican, caminos que ya no te llevan a donde tu corazón realmente quiere llegar. El Espíritu no empuja desde afuera, Él convence desde adentro. Y esa convicción no genera pánico, genera claridad, no genera caos, genera orden. A veces no cambia tus circunstancias de inmediato, pero cambia tu forma de mirar. Y cuando tu mirada cambia, tu rumbo empieza a moverse, aunque tus pasos aún no se hayan dado. Muchos esperan que Dios les hable con señales espectaculares, con voces audibles, con respuestas inmediatas, pero la mayoría de las veces el Espíritu te enseña a través de una conciencia que ya no negocia con lo que antes toleraba. Te habla cuando sientes que ya no puedes mentirte con la misma tranquilidad de antes, cuando una conversación te pesa, cuando un hábito te incomoda, cuando una ambición te deja vacío. Esa es una pedagogía silenciosa, pero profundamente transformadora. Tal vez hoy tú estás viviendo ese momento. Sigues haciendo lo mismo, pero ya no sientes lo mismo. Por fuera todo parece normal, pero por dentro algo ya no se acomoda. Y eso no es confusión, es dirección, no es pérdida, es reorientación. El Espíritu está ajustando tu brújula interior. La voz que no grita tampoco te apura. Él no te trata como una máquina de decisiones. Él respeta tus procesos, tus miedos, tus tiempos, pero al mismo tiempo no te deja estancado. Él te atrae con ternura, te corrige con verdad y te sostiene con paciencia. Por eso su voz no te violenta, pero tampoco te deja indiferente.
Hay decisiones que no nacen de una orden, sino de un convencimiento profundo. Un día despiertas y algo dentro de ti dice basta. Basta de postergar lo que sabes que debes hacer. Basta de soportar lo que te drena. Basta de construir sobre lo que ya te demostró que no es firme. Y ese basta no viene de tu orgullo. Viene del Espíritu formando carácter dentro de ti. Escuchar esta voz exige silencio interior. No el silencio de la soledad, sino el silencio de quien deja de pelear con Dios. El silencio de quien ya no se justifica, ya no se esconde, ya no se defiende todo el tiempo. Es el silencio donde la verdad ya no asusta. Y cuando ese silencio llega, la voz del Espíritu se vuelve nítida, firme, amorosa y segura. Tal vez hoy no escuchas palabras claras, pero sientes un tirón suave en el alma que te invita a moverte. No ignores esa sensación. No la anestesies con dramas ajenos, con distracciones, con ruido. Ahí, en ese susurro interno, Dios está cambiando el rumbo de tu historia sin hacer espectáculo, solo con verdad. Y en el próximo paso descubrirás algo más profundo todavía. Porque no solo aprendemos a escuchar al Espíritu, también aprendemos porque muchas veces le pedimos a Dios que bendiga caminos que Él nunca diseñó. El error de querer que Dios bendiga una estructura rota. Cuando algo que construiste con esfuerzo comienza a desmoronarse, el impulso natural del alma es pedirle a Dios que lo salve, que lo sostenga, que lo bendiga. Pero hay oraciones que no obtienen respuesta no porque Dios sea indiferente, sino porque el Espíritu Santo no está dispuesto a bendecir estructuras que no fueron formadas sobre la verdad. Hay cosas que no se salvan, se reemplazan. Muchas veces nuestra fe se confunde con insistencia. Creemos que tener fe es luchar por mantener de pie lo que estamos perdiendo. Pero la fe guiada por el Espíritu no se aferra a lo que brilla, se rinde ante lo que es verdadero, porque el propósito de Dios nunca es conservar lo que te hace daño, sino construir lo que sana y permanece. Quizás tú has estado pidiendo que Dios restaure un vínculo que Él ya te mostró que no tiene raíz, que bendiga un trabajo que te está apagando el alma, que salve un proyecto que nació más del orgullo que de la obediencia, y cuanto más te esfuerzas por mantenerlo, más agotado estás, porque no es lo mismo luchar por algo que Dios sustenta, que pelear por algo que Dios nunca te pidió cargar. El Espíritu Santo no tapa grietas, no refuerza fachadas, no bendice lo que fue levantado sobre el miedo, la vanidad o la necesidad de aprobación. Él no es el yesero de tu alma. Él es el arquitecto que, si es necesario, derriba lo que no sirve para levantar algo que realmente refleje el corazón del Padre. Hay personas que están espiritualmente cansadas, no porque no oren o no crean, sino porque están tratando de convencer a Dios de que respalde una decisión que nació fuera de su voluntad. Pero el Espíritu no bendice para complacerte. Él bendice para transformarte. Aceptar esto duele, porque implica renunciar a cosas que fueron valiosas para ti. Implica mirar con honestidad lo que se ha roto y entender que tal vez nunca fue sólido. Pero en ese reconocimiento, en ese dolor de soltar, también comienza la verdadera sanidad. Porque cuando dejas de pedirle a Dios que restaure lo que no sirve, comienzas a ver lo que Él quería darte desde el principio. A veces, el acto más espiritual que puedes hacer no es orar por restauración, sino tener el valor de soltar, de rendirte, de decir, Señor, si esto no viene de ti, no lo quiero más. Porque ahí es donde el Espíritu empieza a construir. No sobre ruinas tapadas, no sobre estructuras maquilladas, sino sobre un corazón que ya no se justifica, ya no negocia, ya no finge. Y no es que Dios no quiera bendecirte,
Es que Él ama tanto tu alma que prefiere verte en ruinas verdaderas antes que en apariencias sólidas. Porque con las ruinas se puede construir. Con las apariencias solo se puede sostener lo que tarde o temprano caerá. Permitir que el Espíritu revele lo que debe caer no es un castigo, es una redención. Y cuando ya no suplicas por restaurar lo viejo, empiezas a escuchar su voz diciendo: ahora sí, déjame mostrarte cómo se construye lo eterno. En el próximo paso, entenderás que antes de empezar esa nueva obra, Él necesita mostrarte los cimientos invisibles que realmente sostienen una vida. No los que ves, sino los que el tiempo no puede destruir. Cimientos invisibles, lo que realmente sostiene tu vida. Lo más importante de una casa no es lo que se ve, no son las paredes altas, ni los techos decorados, ni los muebles elegantes. Es lo que está debajo, lo que nadie fotografía, lo que nadie admira. Porque si los cimientos no son firmes, toda la belleza se convierte en riesgo. Todo lo que parece fuerte se vuelve frágil. Así también sucede con el alma. Muchos están agotados no por falta de fe, sino por haber edificado su vida sobre bases que no sostienen. La imagen, la reputación, el control, el pasado, la aprobación. Son estructuras que se ven bien por fuera, pero tiemblan cuando el dolor golpea. Y el Espíritu Santo, que ve lo que los ojos no ven, viene a revelar esos cimientos invisibles. No para avergonzarte, sino para sanarte. Hay cosas que hoy sostienen tu vida sin que te des cuenta. Convicciones profundas que aprendiste en medio del trauma. Pactos silenciosos que hiciste contigo mismo para sobrevivir. Decisiones inconscientes que nacieron del abandono, del miedo, de la pérdida. Y aunque esas bases funcionaron por un tiempo, ya no sirven para lo que Dios quiere construir contigo. Los verdaderos cimientos de una vida firme no se fabrican con esfuerzo humano. Se forman en el encuentro con la verdad. El Espíritu te enseña a construir sobre el perdón, no sobre el orgullo. Sobre la identidad en Cristo, no sobre etiquetas impuestas. Sobre el propósito eterno, no sobre metas pasajeras. Sobre la palabra, no sobre emociones. Y eso no sucede en un instante. Se forma en los silencios, en las noches donde solo queda la oración, en las lágrimas que limpian el alma, en las decisiones ocultas que nadie aplaude, pero que el cielo honra. Quizá hoy estás en una etapa donde todo parece inestable, como si lo que te sostuvo hasta ahora estuviera tambaleando. No lo veas como señal de fracaso, míralo como el inicio de una revelación, porque cuando los cimientos se mueven, no es para destruirte, es para mostrarte lo que debe cambiar. El Espíritu no se apura, Él examina. Él escarba profundo. Él permite que el tiempo revele lo que tú ocultaste con eficiencia, porque no quiere que vivas dependiendo de máscaras. Quiere que vivas anclado en lo eterno, y eso empieza por dejar que Él te muestre dónde realmente estás apoyando tu alma. Hay personas que llevan años sosteniéndose con fuerzas que ya no tienen, intentando demostrar que pueden, que son suficientes, que están bien. Pero el Espíritu no vino a exigirte más fuerza. Él vino a ofrecerte un nuevo cimiento, uno que no se quiebra con el rechazo, uno que no desaparece con las pérdidas, uno que no depende de cuánto haces, sino de quién eres en Dios. Este es el momento para dejar que Él revise tus cimientos, para permitirle que hable más fuerte que tus temores, para aceptar que construir bien comienza por remover lo que estaba mal, aunque haya estado ahí por años, porque cuando Él edifica desde lo invisible, la vida se vuelve inquebrantable, incluso cuando todo lo visible tiembla. Y en el siguiente paso entenderás algo vital, porque a veces, antes de construir lo nuevo, el Espíritu Santo empieza quitando cosas, no por castigo, sino como parte de una preparación sagrada. Cuando el Espíritu te quita antes de construir, hay temporadas donde no se abre ninguna puerta,
donde todo se estanca, donde personas se alejan sin explicación, donde oportunidades prometedoras se esfuman y donde lo que parecía parte del propósito se rompe sin aviso. Y cuando eso pasa, lo primero que pensamos es que algo está mal. Pero a veces no es el enemigo atacando, es el Espíritu Santo limpiando el terreno. El proceso de Dios muchas veces comienza con vacíos que no entendemos, pérdidas que nos duelen, silencios que nos inquietan. Pero no todo lo que desaparece de tu vida fue un error. Hay cosas que Él mismo remueve para preparar un nuevo fundamento. Y si no discernimos eso, podemos pasar la temporada de poda pidiendo restauración, cuando en realidad Dios está haciendo espacio para algo mejor. El Espíritu no construye sobre acumulación, sino sobre alineación. Él no trabaja con apegos. No necesita que retengas todo para bendecirte. De hecho, muchas veces su obra más profunda ocurre en medio de lo que sentiste como pérdida. Porque antes de edificar, Él poda, y podar no es castigar, es cuidar. Tal vez estás viviendo ese momento ahora. Un ciclo terminó y no sabes por qué. Una persona se alejó justo cuando parecía importante. Un plan se frustró cuando todo iba bien. Sientes que estás perdiendo más que ganando, que te están quitando más de lo que estás recibiendo. Pero no se trata de lo que parece, se trata de lo que se está preparando. Dios no te quita para dejarte sin nada. Él te vacía para poder llenarte de lo que sí sostiene, lo que sí transforma, lo que sí permanece. Pero ese espacio nuevo no se siente cómodo al principio. Se siente como abandono, se siente como confusión, porque nuestra alma fue entrenada para aferrarse, para no soltar, para controlar, y el Espíritu te lleva en la dirección contraria, te invita a soltar con fe. Hay apegos que parecen amor, pero son ansiedad. Hay relaciones que parecen de Dios, pero fueron necesidad. Hay oportunidades que brillan, pero no son asignación. Y mientras sigamos tratando de mantener lo que Dios ya está removiendo, seguiremos perdiendo energía espiritual. Seguiremos cargando pesos que no nos pertenecen. El Espíritu trabaja con manos suaves, pero con precisión divina. Él sabe lo que debe salir de tu vida para que puedas sostener lo que vendrá. Y aunque hoy no entiendas por qué algo fue removido, más adelante verás que fue protección, no frustración, que fue redirección, no rechazo. Cuando Dios comienza a quitar antes de construir, es porque te ama demasiado como para dejarte edificar sobre cimientos contaminados, porque sabe que lo que parece una pérdida ahora evitará una destrucción mayor después. Confía en el proceso, confía en el silencio, confía en el vaciado, porque no estás solo, estás siendo preparado. Y la ausencia que hoy te duele, mañana será el espacio donde crecerá algo sagrado. Y en el próximo paso vas a descubrir algo clave para tu alma, porque hay una diferencia profunda entre estar ocupado y estar siendo verdaderamente edificado. El alma que confunde actividad con edificación. Muchos viven llenos de tareas, pero vacíos de sentido. Corren todo el día, pero no avanzan por dentro. Se sienten útiles, pero no plenos. La agenda está llena, pero el corazón está lejos de casa. Y el alma, agotada, no entiende por qué, si está haciendo tanto, se sigue sintiendo incompleta. El Espíritu Santo no se impresiona con la actividad. Él no mide la madurez por el nivel de compromiso visible, ni por cuántas cosas haces para Dios. Porque no todo lo que parece espiritual está siendo guiado por el Espíritu. Hay rutinas que distraen. Hay ocupaciones que anestesian, hay compromisos que reemplazan lo esencial. Y si no tenemos discernimiento, podemos estar construyendo con mucho esfuerzo sobre lo superficial. Hay una diferencia profunda entre estar ocupado y estar edificado.
La actividad muchas veces responde a la ansiedad, sentir que si no haces no vales, que si no te mueves te estancas, que si no estás presente en todo serás olvidado. Pero esa lógica viene del temor, no de la fe. Y el Espíritu Santo no opera desde la exigencia, sino desde la guía. Él no te sobrecarga, Él te orienta, Él no te empuja al cansancio. Él te llama al propósito. Hay personas que están activas en la iglesia, en sus trabajos, en sus redes, en sus relaciones, pero están ausentes de sí mismas. Perdieron la conexión con su interior. Ya no escuchan su alma. Ya no sienten su espíritu. Viven desde fuera hacia adentro, en lugar de vivir desde Dios hacia el mundo. Y cuando eso pasa, todo se vuelve un ciclo mecánico de rendimiento espiritual. El Espíritu Santo te llama a pausar, no para que seas ineficaz, sino para que seas guiado, no para que renuncies a lo que haces, sino para que vuelvas a hacerlo desde un corazón limpio, centrado y enfocado en lo que realmente importa. El alma necesita espacio para escuchar, necesita silencios para ser renovada, necesita descanso para volver a desear, porque lo contrario a la pereza no es la hiperactividad, es la obediencia. Y la obediencia no siempre se ve ruidosa, a veces se expresa en una renuncia silenciosa, en una pausa sagrada, en una elección distinta, en un no firme a lo urgente para poder decir sí a lo eterno. Si sientes que estás haciendo mucho, pero ya no puedes más, tal vez el Espíritu no quiere que hagas menos, tal vez quiere que hagas distinto, que vuelvas al corazón de lo que realmente construye, que dejes de moverte por miedo a quedarte atrás y empieces a moverte por la voz que te guía al centro. Recuerda esto. Lo que se hace sin dirección termina drenando, aunque parezca útil. Lo que se hace sin propósito, aunque sea correcto, puede volverse una carga. Pero lo que nace del Espíritu renueva, fortalece, edifica. Y en el próximo paso descubrirás el momento más crucial de esta jornada. Porque llegará un día en el que algo en ti va a gritar que ya no puedes seguir igual. Y ese será el punto de quiebre, pero también el comienzo de lo nuevo. El momento en que entiendes que no puedes seguir igual. Llega un punto en el camino espiritual en el que ya no se trata de saber más, ni de hacer más. Se trata de reconocer que no puedes seguir como estás. No es que no ames a Dios, no es que no tengas fe. Es que el ritmo que llevas, las decisiones que sostienes, el silencio que cargas, te están quebrando por dentro. Hay una señal clara de que el Espíritu Santo está obrando profundamente. Ya no puedes mentirte con tranquilidad. Lo que antes tolerabas, ahora te pesa. Lo que antes justificabas, ahora duele. Lo que antes escondías, ahora te incomoda. No se trata de culpa. Se trata de despertar. Ese momento no siempre llega con un desastre. A veces es una conversación que te sacude, un versículo que arde, una oración que se convierte en llanto, o simplemente un cansancio que atraviesa tu alma sin explicación, como si algo dentro de ti gritara: no puedo más con esta versión de mí, necesito volver a Dios, de verdad. Y cuando eso sucede, no es el fin. Es el principio de la reconstrucción, porque solo cuando te rompes con sinceridad puedes ser formado con profundidad. Solo cuando te rindes sin condiciones, el Espíritu puede moldearte sin límites. Este momento sagrado, cuando entiendes que no puedes seguir igual, es más que una crisis. Es una intersección entre lo viejo que muere y lo nuevo que quiere nacer. Y si lo abrazas, si no te resistes, si dejas de negociar con el pasado, el Espíritu empezará a mostrarte no solo lo que debe caer, sino lo que está por levantarse. Pero antes de levantar, Él limpia, Él redefine, Él realinea todo. Tus afectos, tus prioridades, tus deseos, tus motivaciones. Porque no se trata de hacer ajustes, se trata de permitir una transformación.
Quizá estás sintiendo que no puedes más con ciertas dinámicas, con ciertas conversaciones, con ciertas máscaras. Eso no es debilidad, es revelación. Porque cuando ya no puedes seguir igual, Dios empieza a revelarte quién eres en Él. Y cuando eso ocurre, todo cambia. No de golpe, pero sí desde la raíz. El momento donde te rompes es también el lugar donde el Espíritu comienza a hablarte con una claridad distinta. Ya no se trata de pedir señales, se trata de responder a la voz que ya conoces. Esa voz que te dice, no quiero que sobrevivas, quiero que vivas. Y para vivir, necesitas soltar. Soltar la necesidad de controlar todo. Soltar el miedo al rechazo. Soltar el personaje que te protege, pero te aísla. Soltar la versión de fe que te funcionaba, pero que ya no te transforma. Porque la verdadera libertad espiritual comienza cuando eliges dejar de sostener lo que te está vaciando. Y en el siguiente paso, el Espíritu no solo te hablará del presente, te mostrará que tu vida no es improvisación, que lo que viviste, incluso lo que dolió, tiene un diseño. Porque cada detalle forma parte de un plano eterno que Él quiere revelar, la arquitectura del Espíritu, planos eternos para vidas quebradas. Dios no improvisa. El Espíritu Santo no reacciona. Él diseña, Él planifica con amor, con detalle, con eternidad en mente. Mientras tú ves fragmentos de tu historia, Él ve un plano completo. Mientras tú solo alcanzas a entender el dolor de lo que se rompió, Él ya está viendo lo que nacerá en ese mismo lugar. Él es arquitecto del alma y trabaja con los escombros. Tu vida no es un borrador, no es una serie de intentos fallidos que Dios trata de corregir sobre la marcha. Cada herida, cada caída, cada silencio, cada pérdida, cuando se entregan al Espíritu, se integran en un diseño mayor, un propósito que no depende de la perfección, sino de la entrega. El Espíritu no necesita estructuras intactas para construir algo glorioso. Él necesita rendición. Porque solo cuando sueltas tu necesidad de entender todo, puedes empezar a confiar en el plano que Él diseñó incluso antes de que tú tuvieras conciencia de tu necesidad. Antes de tu error ya había redención. Antes de tu fracaso ya había restauración. Antes de tu dolor ya había un propósito trazado. La arquitectura del Espíritu no tiene prisa, pero sí tiene precisión. Cada etapa de tu vida, incluso las que hoy llamas tiempo perdido, están siendo utilizadas como parte de una edificación mayor. Dios no desperdicia nada, no desecha las partes rotas, las incorpora, las redime, las transforma en columnas de gracia. Hay muros que tú levantaste para protegerte y que ahora Él quiere derribar para liberarte. Hay cimientos que tú creías sólidos, pero que fueron hechos de miedo, y por eso tiemblan. Pero cuando permites que el Espíritu tome el control de la obra, Él rediseña todo desde la raíz. No es que el dolor haya sido parte de su deseo, pero sí será parte de su diseño, porque el Espíritu no solo consuela, también reconstruye, y lo que Él construye permanece. Muchos viven su vida como si fueran obreros sin planos. Hacen, rehacen, destruyen, levantan, sin dirección. Pero el Espíritu quiere mostrarte que hay un diseño, que tu llamado no es sobrevivir, ni repetir lo que otros construyeron. Tu llamado es edificar una vida que tenga sentido desde dentro. Una vida donde cada rincón esté habitado por la paz que no depende de circunstancias, sino de presencia. Quizás hoy solo ves ruinas, pero Dios ya está viendo estructura, ya está viendo la forma que tendrá tu nuevo comienzo, y no lo hará como tú lo harías, lo hará como solo Él puede, con belleza, con sentido, con eternidad. Y en el próximo paso entenderás algo fundamental, porque aunque Dios diseñe lo eterno, lo edifica desde lo cotidiano, y cada día el Espíritu pone en tus manos un ladrillo que decide el futuro invisible de tu alma. El ladrillo del día,
obediencia en lo ordinario. Dios no edifica con eventos espectaculares, edifica con obediencia silenciosa. El Espíritu Santo no levanta catedrales con gritos, sino con pasos constantes, fieles y muchas veces invisibles. Mientras esperas una gran manifestación, Él te entrega un ladrillo, uno solo, cada día, y te dice, ponlo aquí aunque nadie lo vea. Vivimos en una cultura que celebra lo inmediato, lo viral, lo que brilla. Pero en el reino, lo eterno se construye con decisiones que no generan aplausos, con fidelidades que nadie documenta, con elecciones que solo tú y Dios conocen. Porque el alma no se fortalece en los escenarios, se forma en los pasillos de lo cotidiano. Hay días donde parecerá que nada cambió, que oraste y no pasó nada, que elegiste el bien y no fuiste recompensado, que dijiste la verdad y te quedaste solo, que cerraste una puerta con fe, pero ninguna nueva se abrió. Y ahí, justo ahí, es donde el Espíritu te enseña la edificación verdadera. Porque construir sobre lo que importa no es seguir sentimientos, es seguir convicciones. Cada vez que eliges perdonar cuando el corazón quiere venganza, estás colocando un ladrillo. Cada vez que decides orar cuando el alma está seca, colocas otro ladrillo. Cuando sirves en silencio, cuando renuncias al ego, cuando eliges pureza, cuando sostienes tu fe sin testigos, el reino avanza dentro de ti. Pero este tipo de construcción no produce adrenalina. Produce profundidad, no se alimenta del impulso, se sostiene en la verdad. Por eso, muchos abandonan la obra, porque no ven resultados inmediatos. Porque se cansan de sembrar donde no hay likes, donde no hay premios, donde no hay vitrina. Pero el Espíritu te forma para permanecer, no para impresionar. La madurez espiritual no se mide por cuánto sabes, sino por cuánto sostienes cuando nadie te ve. Y ahí está el ladrillo del día, en esa decisión silenciosa que fortalece tu cimiento eterno. Dios no te pedirá que levantes todo de una vez. Él no espera que resuelvas tu vida en un instante. Él sabe que la construcción que vale la pena toma tiempo. Por eso te dice, hoy, solo hoy, sé fiel en esto. Y mañana te dará otro ladrillo. Y cada pequeño acto de obediencia será registrado en el plano invisible del cielo. Porque el Espíritu no trabaja con prisa, pero tampoco olvida. Cada renuncia será honrada, cada fidelidad será recordada, cada decisión que hoy parece pequeña será un muro firme cuando venga la tormenta. Así que no subestimes los días comunes. En el reino, los días comunes son los que forman la estructura que sostendrá los días de gloria. Y en el próximo paso veremos un terreno peligroso para el alma, la tentación de volver a construir sobre lo que te rompió. Pero el Espíritu te quiere enseñar a edificar en una tierra nueva, libre, curada y redimida. La tentación de volver a construir donde fuiste herido. Hay heridas que duelen, pero también hay heridas que deforman, no porque sigan abiertas, sino porque fueron mal sanadas. Muchas personas, después de una pérdida, una traición o una caída, quieren volver a empezar rápido, sin procesar, sin entender, sin limpiar, porque el alma, cuando no quiere sentir, se apura a hacer. Y lo que parecía una nueva construcción, muchas veces es solo una repetición disfrazada de esperanza. El problema no es empezar de nuevo. El problema es empezar desde el mismo lugar donde fuiste quebrado, con los mismos patrones, las mismas motivaciones, las mismas heridas no resueltas. El Espíritu Santo sabe que no puedes edificar lo eterno sobre el terreno del trauma. Él sabe que, si no permites una curación profunda, volverás a levantar lo mismo, con otro nombre. Quizás tú has sentido la tentación de volver a amar como antes, trabajar como antes, confiar como antes, sin mirar si ese antes te estaba destruyendo. Y ahí es donde el Espíritu entra no para frenarte, sino para protegerte. Él no quiere que tu próxima etapa
sea una repetición de tus mecanismos de defensa. Él quiere que sea una expresión de tu libertad. Cuando construyes desde el lugar donde fuiste herido sin haber sido sanado, cada decisión tiene un eco de dolor. Tus palabras están cargadas de desconfianza. Tus planes están contaminados por el miedo. Tus relaciones están marcadas por el control. Y aunque parezca que estás avanzando, por dentro estás repitiendo. Dios no quiere que vivas reconstruyendo ruinas emocionales. Él quiere que vivas plantando sobre tierra nueva. Pero esa tierra nueva no se encuentra afuera, se encuentra adentro, cuando decides dejar que Él arranque lo que echó raíces en tu dolor. Tal vez perdiste algo que fue muy valioso. Tal vez alguien te lastimó donde más confiabas. Tal vez fuiste tú mismo quien provocó la caída. No importa cuál fue la causa, lo que importa es que no repitas el ciclo. No levantes tu futuro sobre el molde de tus heridas. El Espíritu te invita a algo mejor. Te dice, no necesitas volver ahí. No necesitas repetir para sentir que sigues adelante. Yo tengo una tierra nueva. Yo tengo un diseño nuevo. Pero necesito que sueltes tu necesidad de controlar cómo sanas. Y esto no es pasividad, es fe. Es confiar en que la sanidad profunda a veces necesita pausas, necesita revisión, necesita lágrimas, necesita confrontación, pero después viene la libertad real, esa que ya no depende de lo que te hicieron ni de lo que perdiste. Esa que te habilita a amar sin miedo, a trabajar sin culpa, a vivir sin repetir. El Espíritu no solo quiere evitar que reconstruyas mal, Él quiere enseñarte a construir en una dirección que nunca conociste, porque antes vivías guiado por el dolor. Hoy, si decides rendir esa necesidad de repetir, Él te mostrará lo que significa comenzar desde lo que ya fue sanado. Y en el próximo paso entenderás qué sucede cuando todo lo que no era firme se cae y solo queda lo que realmente importa, lo eterno, lo inquebrantable, lo que el fuego no consume. Cuando todo lo demás se cae y solo queda lo eterno, hay momentos que actúan como incendios del alma. No vienen a destruir por completo, pero sí a revelar lo que el fuego no puede consumir. Relaciones se apagan, proyectos se deshacen, puertas se cierran, personas se alejan, y tú te quedas con una sensación de vacío sagrado mirando lo que queda en pie cuando todo lo demás se ha caído. Ese momento no es un castigo, es un filtro. Es el Espíritu Santo quitando adornos para mostrarte lo que realmente sostiene tu vida. Porque hay cosas que lucen indispensables, pero no son eternas, y hay otras que, aunque nunca llamaron la atención, eran lo único que te estaba sosteniendo de verdad. Cuando todo lo demás se cae, lo eterno se revela. El problema es que muchas veces no sabemos distinguir lo eterno de lo urgente. Vivimos construyendo sobre agendas llenas, sobre éxitos públicos, sobre afectos prestados, sobre emociones inestables. Pero basta una sacudida, una pérdida, una traición, un colapso emocional, para que todo eso muestre su fragilidad. Y cuando eso pasa, el alma se asusta, porque ya no tiene en qué apoyarse. Pero el Espíritu no permite ese colapso para avergonzarte, lo permite para reordenarte, para que mires hacia adentro y descubras que hay algo que no se movió a pesar de todo, algo que no se dio. Algo que resistió el fuego, la pérdida, la espera, el dolor. Y eso es lo eterno. Lo eterno no es abstracto. Lo eterno es lo que nace de la palabra viva. Es la fe que te sostuvo cuando orabas sin respuesta. Es el amor que te quedaba cuando todos te dejaron. Es la esperanza que volvió a encenderse cuando pensabas que no había más camino. Es la convicción silenciosa de que Dios estaba contigo, incluso cuando no lo sentías. El Espíritu Santo quiere enseñarte a construir sobre eso, sobre lo que el tiempo no corrompe, sobre lo que la fama no puede comprar,
sobre lo que no se pierde en un divorcio, en un despido, en una crisis, porque lo eterno no se mueve con las temporadas. Permanece. Y cuando descubres eso, algo dentro de ti cambia para siempre. Ya no necesitas tenerlo todo para sentir que estás bien. Ya no necesitas controlar el mañana para descansar hoy. Ya no vives dependiendo de lo externo, porque aprendiste que lo esencial no es lo que puedes tocar, sino lo que no puedes perder. Este momento de aparente ruina puede ser el mayor regalo que hayas recibido, porque en medio de la pérdida encontraste el cimiento, y una vez que reconoces lo eterno, ya no quieres volver a construir sobre lo pasajero. Entonces, sí, estás listo, porque si solo queda lo eterno, ya no necesitas nada más. Y en el próximo y último paso, el Espíritu te dirá algo que no es una conclusión, sino un comienzo, un susurro que cambia el alma. Aquí empieza tu verdadera vida. Y el Espíritu dijo, aquí empieza tu verdadera vida. No empieza cuando todo está resuelto, no empieza cuando logras dejar el pasado por completo, no empieza cuando tienes todas las respuestas. Empieza aquí, en este lugar donde solo queda lo esencial, donde la voz del Espíritu se escucha más fuerte que el ruido del mundo, donde te das cuenta de que Dios no estaba esperando tu perfección, sino tu rendición. Tu verdadera vida no comienza en una cima, sino en un altar, en ese instante íntimo y silencioso donde dices, Señor, ya no quiero construir sin ti. Y esa oración, sencilla pero sincera, tiene el poder de derrumbar años de orgullo, capas de máscaras, toneladas de autoexigencia, porque cuando el Espíritu escucha esa entrega, ya no tienes que hacer fuerza para sostener lo que solo la gracia puede edificar. Este no es el final del mensaje, es el principio de un viaje. Un viaje donde el Espíritu no solo te consuela, sino que te forma, donde no solo te anima, sino que te transforma, donde cada día se convierte en una obra invisible, pero eterna. Porque todo lo que se construye con el Espíritu, aunque nadie lo vea, permanece para siempre. Tu verdadera vida empieza cuando dejas de vivir por reacción y comienzas a vivir por dirección. Cuando no necesitas que los demás validen tu fe, porque ya sabes en quién has creído. Cuando eliges la paz sobre la razón, el perdón sobre el resentimiento, la obediencia sobre la conveniencia. Cuando no tienes todas las piezas del rompecabezas, pero sabes que el arquitecto no comete errores. Y sí, habrá días de silencio. Habrá temporadas donde parecerá que todo se detuvo, pero incluso ahí el Espíritu estará construyendo. Porque una vida verdadera no se define por resultados visibles, sino por raíces invisibles. Y si tu raíz está en Él, nada podrá arrancarte. Escucha bien esto. Lo que el Espíritu comenzó en ti, Él lo terminará. No porque tú seas constante, sino porque Él es fiel. No porque tú nunca falles, sino porque Él nunca se va. Tu parte es confiar, seguir, permanecer y dejar que día tras día, piedra tras piedra, oración tras oración, Él levante en ti una vida que no tambalee ante el dolor, ni se apague ante la espera. El mundo te enseñó a correr, el Espíritu te enseña a permanecer. El mundo te enseñó a aparentar, el Espíritu te enseña a ser. El mundo te enseñó a construir rápido, el Espíritu te enseña a edificar con profundidad. Y hoy, después de todo lo que soltaste, después de todo lo que entendiste, después de todo lo que cayó, Él te dice con ternura, con firmeza, con amor eterno, aquí empieza tu verdadera vida, no como pensabas, no como planeabas, sino como yo soñé para ti desde antes del primer día. Ahora cierra tus ojos, respira profundo y deja que esta oración sea el primer ladrillo de tu nuevo comienzo.